Saludos, mi nombre es Carlos Veras, estudiante de informática gerencial, matrícula 1053-886. En esta ocasión pues, vamos a estar hablando un poco sobre la unidad 3 de la asignatura de arquitectura de hardware. En esta unidad el facilitador da dos opciones de trabajo, que es la modalidad individual y la modalidad grupal. En mi caso, seleccioné la modalidad individual y en esta nos pide lo siguiente: seleccionar tres compuertas lógicas, elegir entre estas que tenemos aquí, explicar cada una en un video, incluir la tabla de verdad y circuitos simulados, y por último armar un solo circuito que contenga las tres compuertas seleccionadas. Entonces, en este caso, vámonos aquí a la aplicación Liveware. Aquí ya tenemos, para cuestiones de tiempo, ya tenemos la estructura elaborada. Aquí seleccionamos las tres compuertas: AND, OR y NOT. Estas fueron las tres compuertas que seleccionamos, con su respectiva tabla de verdad, y aquí una breve definición para entenderla cada una de ellas. Por ejemplo, en nuestra compuerta AND, que es la primera, aquí tenemos su tabla de verdad. Aquí tenemos la parte de la entrada y de la salida, igual en las demás, entrada y salida. En la tabla de verdad, básicamente estas serían las entradas y este sería el resultado, la salida. Nos dice que en la compuerta AND nos dice que la salida es verdadera, o sea, es 1, solo cuando todas las entradas son verdaderas. Si nos vamos a la tabla de verdad, vemos aquí que 0, 0 da 0, o sea, negativo y negativo da negativo, o falso y falso más bien daría falso. Aquí tenemos que si la A es falsa y la B es verdadera, aún así sigue dando falso. En el único caso que se da verdadera es cuando todas las entradas son verdaderas. O sea, el enunciado en la tabla de verdad, básicamente traducida, lo que querría decir sería esto. Vamos a comprobar aquí un segundo. Vamos a correr el programa para entonces, vamos a quitar esta partecita de aquí que luego nos va a servir para nuestro próximo ejercicio. Bien, aquí la idea es que este LED se ilumine, digámosle así, LED, la idea es que se ilumine de color rojo. Vámonos a ir marcando aquí, aplicando corriente a medida que vamos también traduciendo lo de la tabla de verdad. Recuerden que dice que la salida va a ser positiva, verdadera, cuando las dos entradas sean verdaderas. Vamos a probar aquí. La primera entrada la activamos y vemos que el color no cambia. La desactivamos y activamos la segunda y vemos que el color no cambia. Sin embargo, si activamos las dos, aquí sí ya la salida se activa. O sea que se cumple el enunciado de la tabla de verdad. Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora con nuestra compuerta OR. Esta nos dice que la salida es verdadera, es 1, cuando al menos una de las entradas es verdadera o es 1. Es básicamente la traducción de la tabla de verdad que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a comprobar si este enunciado se cumple. Vamos a seleccionar una y como vemos cambia de color, porque nos dice que cuando al menos una de las entradas sea verdadera, la salida también va a ser verdadera. Si seleccionamos la segunda, por lógica debería de quedarse en verdadero también, porque recuerden que dice que es cuando al menos una. O sea que si hay varias, por lo menos una debe de tener encendida. Encendemos aquí y comprobamos que sí. Vamos a apagar aquí la primera para comprobar el estado de la segunda. Apagamos y como vemos se queda encendida. O sea que la tabla de verdad se cumple en esta otra compuerta.
vamos a ver la compuerta NOT, la cual nos dice que tiene una sola entrada y la salida es la contraria a la entrada. Vamos a ver si cambia. Entonces así aquí activamos y debería de en esta parte cambiar ya el color. Vamos a activar y como vemos, cuando activamos la salida cambia, o sea que el enunciado se cumple en ese sentido. Vamos a hacer ahora un ejercicio que ya está hecho aquí el esquema, por cuestiones de tiempo se estuvo realizando, ¿verdad? Para que el video no nos salga tan largo. Entonces en este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las tres compuertas. Si ya la tenemos aquí, AND, OR y NOT. En ese mismo orden tenemos las compuertas aquí. Aquí lo que hicimos fue que añadimos un pequeño LED para comprobar que cuando la compuerta esté conectada, pues este encienda. Hicimos una conexión lo más sencilla posible, ¿verdad? Tomamos una batería simple de 6 voltios apenas, conectamos a tierra aquí y vamos a comprobar si lo que nos dice nuestra tabla de verdad en este circuito integrado en el que están las tres compuertas se cumple. Vamos a comprobar primero aquí arriba la compuerta AND. Recuerden que la salida, o sea, esto aquí debe de iluminarse, ese LED debe de iluminarse solo cuando todas las entradas sean verdaderas. Aquí tenemos dos switch simples que colocamos también, igual aquí dos switch de los simples y aquí colocamos otro también. Entonces vamos a conectar, tenemos nuestra fuente de alimentación y colocamos. Recuerden que dice que la salida será verdadera cuando todas las entradas sean verdaderas. Entonces conectamos aquí y vemos que el LED no ilumina. Desconectamos para probar la otra y vemos que el LED tampoco ilumina. Ahora si los conectamos ambos, entonces el mismo sí se ilumina. Ahí se cumple el enunciado que la salida es verdadera solo cuando todas las entradas son verdaderas. Vamos a probar ahora la compuerta OR. Esta nos dice que la salida es verdadera cuando al menos una de las entradas sea verdadera, o sea que se debe iluminar el LED simplemente con una de las entradas verdaderas. Vamos a comprobarlo y encendemos y vemos que sí, se ilumina. Vamos a probar la segunda y vemos que también se ilumina. Si la probamos ambas, pues debe de quedarse iluminada también, o sea que en este sentido sí se cumple. Aquí en la última dice que tiene una sola entrada y esta es contraria a la salida básicamente. Entonces si aquí está encendido debería estar apagado aquí. Entonces si aquí desconectamos, esta debería de encenderse y como vemos si funciona. Recuerden que aquí la salida es lo contrario a la entrada. Bien, si estamos conectados se apaga, si desconectamos se encienden. Todos estos dispositivos los encontramos aquí. Con un poquito de paciencia, si no se conoce mucho sobre el idioma inglés, pues también convendría traducir un poco, usar un poco el traductor para ver los componentes de donde los sacamos. De aquí sacamos la batería, de aquí sacamos la compuerta lógica, de aquí sacamos la tierra y así sucesivamente. Nada, esperamos que este video sea de utilidad y muchas gracias.